Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41, El inframundo nunca necesita flores. Capítulo 41, El inframundo nunca necesita flores. Cuando se enfrentó al toro del cielo, Row había desactivado deliberadamente la bendición que Ereshkigal había depositado sobre él. Si no lo hubiera hecho, jamás habría muerto, incluso después de agotarse por completo y enfrentarse de lleno a la furiosa embestida del toro celestial, mientras su cuerpo permaneciera aunque fuera parcialmente intacto, solo habría perdido el conocimiento por un breve instante. Pero ahora estaba muerto. Y la escena que tenía delante, la que se veía obligado a presenciar, era a partes iguales divertida y exasperante. Aunque ya se había imaginado que así sería. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué no dices nada? La diosa sentada ante él, Ereshkigal, se sonrojó inexplicablemente ante su mirada silenciosa. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta de que ella lo había estado observando todo este tiempo? Ereshkigal ya se había encontrado con Yow una vez, y desde entonces había estado esperando la oportunidad de volver a verlo. Como gobernante que constantemente se enfrentaba a las almas de los muertos, podía tocar la esencia más pura de una persona en el instante en que la vida terminaba. En ese sentido, era la más humana de los dioses. Y, en otro sentido, simplemente era una chica solitaria. Fácil de mover. Aún más fácil es aferrarse a un impulso emocional repentino. Cuando recordó lo que había sucedido la última vez, esa cercanía que no dejaba espacio entre piel y piel, su corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Preocupación, miedo, timidez, vacilación y, debajo de todo ello, un peligroso deseo de volver a sentir esa calidez. Pero incluso después de conocer los sentimientos de Row, seguía temiendo que lo que había hecho antes pudiera haberle disgustado. Por eso no volvió a aparecerse ante él. En cambio, ella observó. Desde las profundidades del inframundo. Desde dentro de su propio templo. Si no hubiera estado vigilando, jamás habría podido traer a Row aquí en el preciso instante en que murió. Debió haber elegido la muerte para encontrarse con ella, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué rechazaría su bendición de inmortalidad? Aunque sabía que pensar de esa manera era descaradamente egocéntrico, el corazón de una doncella nunca dejaba de soñar. Así es. Row lo dijo sin rodeos, porque podía ver exactamente hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Comíllase. Ereshkigal se quedó paralizada, y de repente su rostro se puso rojo como un tomate. He venido a invitarte, Ereshkigal. Como no podía morir de verdad, no podía pedirle que lo dejara morir. Decirlo directamente atraería de inmediato la atención de la fuerza de contramedidas. Así que tuvo que pensar en la siguiente oportunidad. O tal vez una forma de morir sin entrar en el inframundo. Pero ahora mismo. Ven conmigo de nuevo, al mundo humano. Row sonrió. Aprovecharía esta oportunidad para hacer otra cosa. Cuando Row volvió a abrir los ojos, no pudo evitar ponerse rígido. Todavía yacía donde había caído su cadáver tras la batalla con el toro del cielo. La tierra, que había sido liberada de la sequía, rebosaba ahora de vida. Un verde exuberante se extendía una vez más por la llanura. El tiempo transcurría de forma diferente entre el inframundo y la superficie. Cuando murió, el crepúsculo comenzaba a descender por el horizonte. Lo que le recibió fue la mañana, el sol naciente. Ante él había incontables ojos. Innumerables personas. Lo rodearon formando un amplio círculo, arrodillados como en peregrinación. «Row, ¿está despierto?» En el instante en que levantó los párpados, alguien gritó. Como una roca arrojada al agua, la multitud estalló en júbilo. Comillas, es cierto, ese viejo tenía razón. La gente gritaba, temblando de alegría. Comillas, Row, gracias por sacrificar su vida para salvarnos. Row ayudó rápidamente a un anciano a ponerse de pie. Row, por favor acepte nuestros regalos. Alguien intentaba guiar una vaca hacia adelante y parecía no saber dónde colocarla. A Row le bastaron unos pocos intercambios para comprender la situación. Eran las personas que habían sufrido la sequía provocada por el toro del cielo, los supervivientes que habían presenciado sus últimos momentos. Habían llegado de todas partes. La frase que decía el viejo tenía razón era igualmente fácil de rastrear. Era el anciano que viajaba contigo, explicó un joven.
Dijo que tu muerte era solo temporal. Dijo que eras un héroe protegido por la bondadosa diosa del inframundo, una muerte leve que no aceptaría. Dijo que regresarías con la salida del sol al segundo día. Ah, y me pidió que te dijera que actuará cuando sea el momento oportuno, así que puedes estar tranquilo. Así que era Ziusudra. Aquel anciano había visto la bendición sobre Rou hacía mucho tiempo. Sabía que Rou no podía morir de verdad, por eso había esperado sin intervenir. Rou no se detuvo en ello. No tienes que darme las gracias tanto. Hizo un gesto con la mano. Si no fuera por la protección de la diosa del inframundo, Ereshkigal, no me habría atrevido a hacer esto. Con delicadeza, le atribuyo el mérito a la diosa con la que acababa de hablar. La gente seguía dando las gracias a Rou, pero ahora también ofrecían una sincera gratitud a la deidad que tantos habían olvidado. Rou levantó la cabeza. Puedes venir ahora. No habló en voz alta, pero el pensamiento fluyó a través de la llave que una vez le había dado a Ereshkigal y la alcanzó como un susurro. Usando esa llave, volvió a abrir el inframundo, una fina grieta que conducía a la superficie. El aliento gélido del inframundo se derramó. Y de ese aliento, una figura vestida con una túnica roja dio un paso al frente. Ereshkigal descendió en persona. Era algo que jamás se había atrevido a imaginar, y mucho menos a lograr. Pero en el breve intercambio que siguió a la invitación de Rou, se dio cuenta de que sí podía. Por la llave que él le había dado. La llave de la autoridad del cielo era la puerta. Y con ello, Ereshkigal podía convertir temporalmente el aura del inframundo en un portal entre reinos. Ella descendía, pero aún permanecía dentro del ámbito del inframundo. Por eso Rou la había llamado. Y ahora llegó, llena de ilusión. Estaba tan llena de ilusión que se lanzó directamente a sus brazos. Espera, brazos. Ereshkigal se quedó paralizada. Cabellos dorados se dispersaban en el aire, su cuerpo suave se apretaba contra el suyo, cálido y real. La corona de espinas sobre su cabeza se ladeó, y sus ojos carmesí se abrieron de par en par tras mechones sueltos de cabello. Entonces, un rubor le inundó las mejillas y su corazón se aceleró. Sí, ella deseaba volver a tener cercanía, pero esto era demasiado directo. ¿Quién abriría una puerta en su propio cuerpo de esa manera? Nadie lo sabía. Ni siquiera la diosa del inframundo. Tum, tum, tum. Rou sintió los violentos latidos del corazón a través del abrazo y casi se convirtió en piedra. Tampoco lo había hecho a propósito. Él era la llave del cielo misma. Cuando activaba su autoridad, la puerta se abría naturalmente para él, del mismo modo que una persona levanta la mano derecha por reflejo. No requiere pensar. Aún. No te muevas. Rou lo dijo con un suspiro. La respiración de Ereshkigal se entrecortó de repente. La timidez hizo que su cuerpo se balanceara. Mientras su esbelta cintura se retorcía, la curva de sus caderas presionaba hacia abajo, rozando algo que no debía rozarse. Rou seguía siendo un hombre. Algunos instintos no se preocupaban por la compostura. Comillas tú, desvergonzado, va. Intentó regañarlo, pero su voz era demasiado suave y nerviosa. Incluso se mordió la lengua a mitad de la palabra, con las mejillas hinchadas por la vergüenza. Rou no pudo evitar soltar una carcajada. HMPH, tos, no, sonido equivocado. Se atragantó, casi contagiado por la costumbre de Gilgamesh. Entonces le tocó reír a Ereshkigal. Rou, eres muy interesante. Finalmente, se relajó lo suficiente como para alzar la vista. Sus ojos color jade se encontraron directamente con los de él, con un brillo rojo que temblaba en su interior. A su alrededor, se extendieron los murmullos. Comillas, Lord Rou lleva algo en brazos. Parece que sí, pero no puedo verlo con claridad, como si fuera un dios. Un momento, Lord Rou acaba de regresar del inframundo. ¿Podría ser la diosa del inframundo, Ereshkigal? Los mortales no podían mirar directamente a un dios. Para ellos, lo que había volado hasta los brazos de Rou era solo una sombra borrosa. Pero en esta época, la fe en los dioses aún impregnaba el mundo. Algunas personas lo reconstruyeron a partir de las pistas. Esos susurros volvieron a sobresaltarse en Ereshkigal. Se encogió instintivamente, con ganas de huir. Rou le agarró la mano. Míralos, dijo. No tengas miedo, ellos tampoco te tendrán miedo a ti. Dado que la muerte ya no era una opción, dejar que las cosas siguieran su curso estaba bien, y animar a Ereshkigal a salir de su propia sombra no era algo malo. ¿No tienes miedo? En efecto, ella no escuchó los viejos gritos de miedo u odio. Ereshkigal giró la cabeza con cautela. Lo que la recibió fueron rostros que ya no estaban pálidos por la sequía, la miraban con gratitud.
La muerte ya no les causaba terror. Porque Rou los había salvado bajo la protección de la diosa del inframundo. Diosa del inframundo, Ereshkigal, eres una diosa grande y compasiva. Nos salvaste la vida. Estamos dispuestos a ofrecerte nuestra fe. Ereshkigal se quedó inmóvil. En otro tiempo, había sido una gobernante solitaria, despreciada por todos, encerrada para siempre en la oscuridad. Hubo un tiempo en que la habían olvidado, nadie la recordaba, y mucho menos creía en ella. Pero ahora alguien le dio las gracias. Alguien creyó en ella. Porque la muerte no era solo un silencio frío. Porque incluso sin sol, el inframundo podía conservar el calor. Porque aceptar la muerte podría hacer que la esperanza sea más valiosa. Gracias. Ereshkigal murmuró. Se soltó de los brazos de Rou y se encaró con la multitud. Rou cruzó los brazos y observó. Sintió un leve pesar por la repentina pérdida de calor y fragancia, pero también pensó que era lo correcto. Fue una buena escena. Rou. Ereshkigal se volvió hacia él. Algo en ella había cambiado. Su voz era más firme. Su postura era más animada. Tú también crees en mí, ¿verdad? En mí, Ereshkigal. Rou asintió por reflejo. Por supuesto que no podía decir que no. Pero por alguna razón, ahora parecía casi segura de sí misma. Y un poco enérgico. Entonces, en nombre de Ereshkigal, diosa del inframundo, te hago una exigencia, Rou, mi creyente. Se acercó. Su cabello dorado ondeaba al viento. Sus túnicas rojas se mecían con la brisa. Sus pálidas piernas la sostenían sin vacilación. Su rostro, erguido, era impecable, sus ojos carmesí solo estaban llenos de él. Ella le tomó la mano primero. Te deseo. Hizo una pausa, con las mejillas sonrojadas pero la mirada fija. Para tener una cita conmigo. Coma. Capítulo 42, el día de caminar con Dios. Capítulo 42, el día de caminar con Dios. Cuando Ereshkigal pronunció esas palabras, había agotado hasta la última gota de coraje que le quedaba. Para ella, esta ventana era muy valiosa. En ese momento, se estaba manifestando en una forma muy parecida a su verdadero cuerpo. Ereshkigal no podía abandonar el inframundo. Como su señora, si se alejaba, la superficie se sumiría en una muerte masiva, y el inframundo mismo se distorsionaría y se desviaría. El equilibrio se rompería en ambos lados. Pero ahora podía. Solo temporalmente, sí, pero que fuera temporal seguía siendo un milagro. Durante ese breve lapso, pudo caminar libremente por el mundo humano. Un extraño impulso surgió en su interior. Una extraña confianza, además, una que no comprendía, en la que nunca se había atrevido a confiar. Y en ese momento, finalmente se concretó en acción. La propia diosa seguía siendo borrosa para los ojos mortales, pero su voz resonaba con claridad. La gente contuvo la respiración sin darse cuenta. Rou miró a Ereshkigal, que aún le sostenía la mano. Ella lo miró fijamente, con las mejillas ardiendo y el corazón latiéndole con fuerza. Sin embargo, desde el principio, sus palabras no habían sido una pregunta. Eran una exigencia. Una diosa que exige algo a un creyente. Eres muy asertiva, dijo Rou. Menos tonterías. Esto es la gracia de una diosa, tú solo. Ereshkigal intentó sonar altiva, pero las palabras salieron suaves y nerviosas, más adorables que intimidantes. Rou decidió no seguir burlándose de ella. Dirigió la mirada hacia la distancia. El toro del cielo ya se había reducido a una tenue nube. No recuperaría su tamaño original en mucho tiempo. De acuerdo. Entonces, una cita. Todavía quería morir. Todavía creía que moriría tarde o temprano. El gran plan ya estaba trazado. Aprovecha cada oportunidad que se presente, pero no hay necesidad de lanzarse de cabeza al destino a cada instante. Rou asintió y no se negó. A decir verdad, Ereshkigal no tenía mucha idea de lo que significaba una cita. Tal vez era como si dos amigos estuvieran caminando juntos. Un poco más que amigos. Esa fue su conclusión aproximada. Se despidieron de la multitud y se dirigieron hacia el este, hacia el Éufrates. El aire recuperó su humedad natural. El río volvió a crecer, desbordándose como si la tierra hubiera abierto un frasco sellado durante mucho tiempo. Es tan hermoso. Ereshkigal se detuvo a la orilla del río, contemplando el agua que fluía con la mirada perdida en un estado de trance. Su cabello dorado resplandecía bajo la luz. Su túnica roja ondeaba como una llama. La escena ante ella era algo que el inframundo, eternamente silencioso, jamás podría ofrecer. Y era la primera vez que lo veía. Rou, aún sujetándole la mano, estudió su perfil. Es realmente hermoso, dijo.
Rou, ¿tú también lo crees? Se giró instintivamente. Había dado por sentado que alguien nacido en la superficie estaría acostumbrado a ver tales cosas. Pero se dio cuenta de que Rou no estaba mirando el río en absoluto. Él la estaba mirando. Y se refería a ella. Su mirada no se desvió, su intención no se ocultó. El rostro de Ereskkigal volvió a enrojecer, como si alguien le hubiera derramado la luz del atardecer sobre las mejillas. ¿Tú, qué estabas diciendo? Habló con torpeza, sin saber cómo responder. Si ella decía tú también, se sentía terriblemente tímida. Rou sonrió. Por suerte, esta vez no soltó una carcajada al estilo Gilgamesh. Casi arruina el ambiente que tanto había costado crear. Más tarde, culparía a Gilgamesh de ese hábito, con gran rectitud y muy poca compasión. Respiró hondo en silencio. Estar con Ereskkigal le resultaba relajante de una manera que no esperaba. No era la emoción traviesa que sentía al provocar a Gilgamesh. No era la naturalidad de estar al lado de Enkidu. Era algo más suave. Una especie de quietud espiritual. Una paz que se instaló en el pecho en lugar de encender un fuego bajo las costillas. Ereskkigal también lo sintió. Es increíble, Rou. Respiró hondo, apartándose un mechón de pelo. Una radiante sonrisa iluminó su delicado rostro. Miró al frente y habló en voz baja, casi al viento. Todos me temen, todos desean mantenerse alejados de mí, pero tú eres la primera persona que desesperadamente ha querido acercarse a mí. No le temo a la muerte. Incluso anhelándolo. Esa había sido la primera razón por la que se sintió atraída por él. Los labios de Rose se crisparon. ¿Puedo decir que realmente quiero morir? No, aquí no. No con la fuerza de contraataque escuchando al mundo como un halcón que nunca parpadea. Ereskkigal no esperó respuesta, le apretó la mano y siguió caminando. Sin rumbo fijo, solo el viento para guiarlos. Rou, dime. Su voz llegó a sus oídos como una confesión privada. Comillas, somos amigos. La chica que estaba a su lado no lo miró. Tenía las orejas rojas como un tomate. Ya había obtenido su respuesta en su primer encuentro, pero aún quería oír la confirmación. Incluso ahora, su corazón no dejaba de latir con fuerza. Por supuesto, dijo Rou. No lo somos. Comillase. Ereskkigal se quedó paralizada, luego giró la cabeza bruscamente. Comprendió al instante y se infló. HMPH, soy la diosa que gobierna el inframundo. Intentó mostrarse fiera, pero sus mejillas seguían sonrojadas. ¿Dices que no lo somos? Entonces no lo somos. Esas cosas no se pueden forzar, respondió Rou con calma. Pero insisto. Ella resopló, apretando aún más su mano. No me malinterpretes, en realidad no quiero ser tu amigo. Esto es por la dignidad de una diosa. La inquietud que sentía en el pecho finalmente se atenuó. Ella sabía que él había hablado al revés a propósito. Rou también sabía que si respondía directamente, Ereskkigal probablemente se quedaría paralizada y olvidaría cómo hablar, así que, en lugar de eso, aprovechó su carácter tsundere, y el ambiente se volvió más distendido. Entonces, finalmente. Ereskkigal se echó el pelo hacia atrás y lo miró fijamente. En el último instante de intimidad, sus labios se rozaron. La hermosa diosa del inframundo se acurrucó de inmediato en sus brazos, alzando el rostro hacia su oído. Sus pálidas piernas se presionaron contra sus muslos. Una cálida brisa acarició su esbelta cintura. Sus caderas se balancearon con una suavidad que hizo que el corazón de Rou se acelerara. Se inclinó y susurró. Nos vemos la próxima vez, señor Rou. Luego se fue. Rou se recompuso, contemplando el repentino vacío de sus brazos. El aroma persistente se quedó en el viento como una broma silenciosa. Ereskkigal se había marchado. ¿Por qué su tiempo se había acabado? Incluso con la llave del cielo, incluso con una puerta entre reinos, nada como esto podría durar sin límites. Sin embargo, antes de marcharse, hizo una cosa más. Rou levantó la vista. El toro del cielo era aún apenas una bruma, sostenida por columnas de nubes oscuras. A su alrededor, el viento del inframundo había tomado forma de jaula, sellándolo en su lugar. Su manifestación se ralentizaría aún más. Al final, ella volvió a ayudarle. Quizás fue una represalia por el dolor que le había causado. Quizás era su manera de decir que lo apoyaría, pasara lo que pasara. Incluso si eso significaba oponerse a los dioses, no dudaría. Pero uno sabía si sentirse agradecido o impotente. Pero entonces le asaltó otra idea. Acababa de estar en el inframundo. Mitad en el inframundo, mitad en la superficie. Pero el transcurso del tiempo entre ambos no era el mismo.
Solo había transcurrido un instante. Y aquí. Rou se quedó mirando al cielo, observando el ángulo del sol. Comillas, ¿han pasado 7 días enteros? Coma. Capítulo 43, 7 días de cambio. Capítulo 43, 7 días de cambio. 7 días no fue mucho tiempo. Pero en una tierra que ya temblaba al borde de la convulsión, 7 días bastaron para rediseñar el mundo con trazos silenciosos y despiadados. Rou aún no sabía hasta dónde se habían extendido los cambios. Solo cuando volvió la vista hacia Uruk lo vio. Las llanuras, arrasadas y desoladas, rebosaban ahora de vida, el verde volvía a extenderse por la tierra, y los tiernos brotes alfombraban los campos. Los pueblos salpicaban el paisaje como piedras dispersas en el lecho de un río. Y sin embargo, entre esas aldeas no había gente. Por supuesto, los refugiados que habían esperado su resurrección no podían permanecer en ese mismo lugar durante 7 días seguidos. Tenían que regresar a casa, con sus familias, a los pocos vestigios de vida que aún les quedaban. Pero no fueron solo ellos. Todos los asentamientos a lo largo del camino estaban desiertos. Grandes aldeas, pequeños caseríos, paradas al borde del camino. Incluso el ganado había desaparecido. Las casas permanecían abiertas, intactas por la guerra o el fuego. No había señales de matanza, ni puertas rotas, ni techos quemados. Solo huellas. Solo huellas de ruedas. Del tipo que queda atrás cuando toda una población abandona la naturaleza salvaje a la vez. Parecía menos un caso de pánico y más una migración organizada. Rou aminoró el paso, dejando que sus ojos escudriñaran el suelo como un mago lee un escudo. Si esto fue espontáneo, no tenía sentido. La gente no cambiaba radicalmente su vida a esta escala sin una razón más fuerte que el hambre o los rumores. Lo que significaba que solo había una posibilidad real. Gilgamesh lo había ordenado. Y el joven rey de Uruk, que hacía tiempo que había dejado de gobernar como un tirano mimado y ahora mostraba todo el peso de un monarca sagaz, no hacía nada sin intención. Política de tierra arrasada, murmuró Rou, entrecerrando los ojos. Confrontación a gran escala. Vacía las llanuras, lleva a todos los civiles tras las murallas, reúne todos los recursos en un puño de hierro y espera a que el enemigo se estrelle contra él. Sin embargo, ni el toro del cielo ni Umbaba habían completado su manifestación final, especialmente el toro del cielo, aún inmovilizado y sellado, su descenso estrangulado hasta convertirse en un lento suplicio. Pero uno se había percatado de su llegada en toda su magnitud. ¿Por qué tanta urgencia? La respuesta llegó rápidamente. Aún en la inmensidad del desierto, entre llanuras onduladas y colinas bajas, se movían formas enormes. Se parecían a bestias, aunque no del todo, incluso sin tener en cuenta su tamaño descomunal, el brillo de sus escamas y armadura los delataba. Sus alas se extendían lo suficiente como para desatar vendavales en el aire, sus rugidos arrastraban fuego y truenos por toda la tierra. No se trataba de animales comunes. Eran como las criaturas del bosque de las bestias demoníacas del oeste, seres nacidos bajo la influencia persistente de la era de los dioses y su denso éter, ese que antaño sustentaba el descenso divino y constituía la columna vertebral de las eras míticas. Solo en la era de los dioses habían existido hordas de tal magnitud. Y ahora habían regresado. Rou invocó la llave del cielo, replegando su presencia hacia adentro hasta que el mundo olvidó que estaba allí. Desde una alta cresta, observó a las bestias por un instante, luego volvió la vista hacia la costa oriental del Éufrates. Por encima de ese horizonte, el cielo estaba despejado, el toro del cielo permanecía medio engullido por el aura del inframundo, reducido a una mera bruma. Su cuerpo se había dispersado, pero su esencia seguía acumulándose. Día tras día, se condensaba más. A medida que esto sucedía, los efectos secundarios se intensificaban. La llanura se recuperaba. El éter se espesaba. La vida volvió. Y en ese éter que regresaba, nacían bestias demoníacas. Probablemente lo mismo estaba ocurriendo en Occidente con Umbaba. En ese preciso instante, las bestias que vagaban por las llanuras parecieron presentir algo. Una tras otra, alzaron la cabeza hacia el este, hacia la estela del toro del cielo, y comenzaron a aullar. No como una manada de lobos. Como lobos saludando a la luna. El suelo tembló. El polvo se levantaba en remolinos, las piedras temblaban, las sombras se desplazaban por las colinas mientras la horda comenzaba a reunirse, cada vez más rápido, como arrastrada por una marea invisible. La dirección hacia la que se precipitaron era obvia. Uruk. Iban a atacar la fortaleza humana. Si no fuera así,
Gilgamesh nunca habría necesitado evacuar el desierto de forma tan exhaustiva. Así que eso es todo, pensó Rou, ya en movimiento. Aunque se quedara quieto, aquella marea de bestias no podría matarlo, no de forma fiable, así que no esperaba morir allí. Necesitaba regresar, reunirse con Gilgamesh y Enkidu, y completar la estrategia que habían decidido previamente. Para cumplir su deseo de muerte, había dedicado tanto tiempo a planearlo, perfeccionarlo y protegerlo como un tesoro. Siguió la corriente, atravesando las llanuras orientales. Antes incluso de llegar a Uruk, lo vio. Una pared. De decenas de metros de altura, emergiendo de la tierra como un acantilado esculpido por los dioses. Una línea de fortaleza capaz de resistir cualquier embate de carne y colmillos. Los soldados de Uruk permanecían en su cima, en formación rígida, preparándose para el impacto. En las almenas se erigieron cañones gigantes, con sus bocas apuntando hacia abajo, hacia la horda que se aproximaba. La escena le resultaba tan familiar que Rou se quedó paralizado por un instante. Esto era casi idéntico a la primera línea de la bestia demoníaca. La séptima singularidad. El Uruk que había visto una vez en los registros de Type Moon, donde se había erigido un muro colosal para detener a las bestias. No. Eso no puede ser correcto. La singularidad era una historia ficticia y distorsionada, destinada a ser corregida. Nada de lo que allí se lograra quedaría registrado con exactitud, y quienes obraran milagros en su seno no podrían ascender al trono. Rou estaba seguro de que su antiguo yo, dentro de la raíz, no elegiría un lugar así como punto de cruce. Así que esto tenía que ser una coincidencia. O la historia se vio alterada porque él estuvo aquí. En cualquier caso, el muro ya existía, levantado en tan solo 7 días. Y Rou, como uno de los líderes de Uruk con la misma autoridad que Gilgamesh, no podía fingir que esto no le incumbía. Su estrategia anterior tampoco le permitía observar desde una colina. De acuerdo, dijo en voz baja. Primero expulsaremos a estas bestias demoníacas. Entonces descubriremos exactamente qué tipo de cambios trascendentales han provocado 7 días en esta tierra. Levantó la mano. Detrás de él, se extendieron ondas doradas. Innumerables espadas surgieron en una tormenta de luz fría, densa como un bosque, lo suficientemente afiladas como para hacer estremecer el aire mismo. Coma. Capítulo 44, la bestia demoníaca en primera línea. Capítulo 44, la bestia demoníaca en primera línea. Rou se encontraba en una cresta con vistas a Uruk. Detrás de él, la puerta de Babilonia se desplegaba en un resplandor dorado. No atacó de inmediato. Antes de que las bestias demoníacas se acercaran, antes de que el primer civil sangrara, quiso comprobar por sí mismo hasta dónde había llevado el rey Gilgamesh la maquinaria de la civilización humana. Quería ver cuán capaz sería esta era de reunir su propia fuerza cuando la era de los dioses llamara a su puerta con los colmillos al descubierto. La respuesta llegó con un rugido. Un estruendoso bramido resonó entre el cielo y la tierra. El golpeteo de incontables cascos y garras sacudió las llanuras con tal fuerza que parecía que el mundo se había puesto patas arriba. Vórtices de nubes se arremolinaban sobre nuestras cabezas. El polvo se elevaba en espesas cortinas, y la marea negra avanzaba como una inundación viviente. Los soldados de Uruk reaccionaron sin dudarlo. Las lanzas se alzaban en manos apretadas con fuerza. Los cañones, oscuros y giratorios, se balanceaban hacia la horda que se aproximaba. Auge. Primero cayeron las lanzas arrojadizas, densas como la lluvia, luego sonaron los cañones. Las explosiones estallaron en ráfagas superpuestas, humo negro y fuego que se extendieron como flores que se abrieron y se marchitaron en un instante. En aquella época no existía la pólvora, los proyectiles no dependían de la química rudimentaria, en cambio, rebosaban de un poder mágico. Su detonación era más limpia, más nítida y más violenta que cualquier cosa que las generaciones posteriores considerarían artillería ordinaria. Las lanzas no eran diferentes. En otra época, armas como estas se clasificarían como códigos místicos encantados, raras, caras y terriblemente efectivas. Llegó la primera oleada. La marea de bestias demoníacas se desmoronó. Cadáveres de criaturas gigantescas se estrellaron contra el suelo, amontonándose en grotescas pilas. Pero la horda no disminuyó. Una segunda oleada se precipitó para llenar cada hueco, luego una tercera. Huesos y sangre allanaron el camino, y la marea negra seguía avanzando. Bum, bum, bum. Los rugidos no cesaban, los cañones no descansaban, las lanzas seguían llegando,
Pero el enemigo era interminable. Impulsadas por el instinto más primigenio, henchidas de rabia y una orden invisible, las bestias avanzaban. Paso a paso, resistían el bombardeo y se acercaban sigilosamente, como el mar que erosiona la piedra. El poder de la humanidad era real. Sin embargo, ante una invasión de esta magnitud, seguía pareciendo frágil. Aún así, Crow sintió una discreta sorpresa. Esto ya superaba con creces lo que había esperado de una época que todavía no había alcanzado la era heroica en la que un solo ser humano podía eclipsar a un ejército. Alzó la mano. Las ondas doradas que se extendían tras él se hicieron más profundas. Era hora de mudarse. Entonces una risa dividió el campo de batalla. HMPH jajaja. Malditos. ¿Cómo se atreven a pisotear mi jardín sin el permiso de este rey? El gesto de Lou se quedó suspendido en el aire. Alzó la mirada hacia el sonido, sabiendo ya de quién se trataba. Una barca celestial, envuelta en una etérea luz azul de las estrellas, se deslizaba por el cielo. En su proa se alzaba una figura con los brazos extendidos, arrogante como un dios que jamás aprendió la humildad. Sus ojos escarlata, como serpientes, brillaban con un desprecio gélido. En el instante en que llegó, el aire se sintió más denso, como si el mundo hubiera tomado un respiro y hubiera olvidado cómo exhalar. Un inmenso poder mágico emanaba del héroe semidios como una marea invisible. Se abalanzó sobre todas las bestias demoníacas a la vez. Su embestida flaqueó, sus garras se clavaron inútilmente en la tierra. La oleada fue sofocada a mitad de camino. En la muralla de Uruk, la moral estalló. Comillas el rey Gilgamesh ha llegado. Comillas esas malditas bestias están acabadas. Comillas rey. Las lanzas se alzaban más alto, los cañones ardían con mayor intensidad. Esto era lo que significaba ser rey. No solo para mandar, sino para infundir serenidad en los corazones, para convertirse en el pilar que sostiene el cielo, para que todos los que están abajo encuentren el valor para afrontar la muerte sin titubear. El Gilgamesh de hoy ya no llevaba la máscara de la tiranía absurda. La arrogancia seguía presente, pero se había transformado en algo más frío, más afilado y mucho más propio de un gobernante que se alza al final de una era. Roua observó la escena. Una leve sensación de logro surgió en él, a pesar de sí mismo. Quizás realmente había cambiado algo allí. Entonces la risa de Gilgamesh resonó de nuevo. Yo soy el rey de toda la creación. Todo lo que hay bajo el cielo y la tierra me pertenece. Pisotearlo sin mi permiso es una falta de respeto, un crimen digno de 10.000 muertes. No importa, ya no quiero este logro. Joe miró hacia otro lado con expresión impasible. Detrás del rey, ondas doradas se extendían por el cielo, se unían, poco a poco, hasta que los cielos parecían un océano infinito de oro. En un instante, se abrieron 1000 puertas, quedaron suspendidas como innumerables bocas de cañón apuntando hacia abajo. Solo el verdadero dueño podía abrir la puerta de Babilonia hasta tal punto. En comparación con antes, Gilgamesh había dado un paso más. Las bestias respondieron con rugidos. Presionados por el peso de la magia, aún se liberaban en oleadas rugientes. Eran débiles comparados con Gilgamesh, pero inmensos, incontables, y la voluntad del toro del cielo y un baba los empujaba desde atrás como un látigo. No retrocedieron. Si acaso, la marea se espesaba bajo presión. Más lejos, más bestias demoníacas llegaban en tropel, avanzando hacia una sección del muro que se encontraba más allá de la línea de fuego inmediata de Gilgamesh. Incluso las bestias tenían instinto. Buscaban la ventaja y evitaban la muerte. Encontrar el punto débil era inevitable. Una voz les respondió desde esa dirección. No era la arrogancia de Gilgamesh, sino una risa suave y juvenil, clara como una campana en el aire matutino. Ah, lo siento, no puedes pasar por aquí, de lo contrario, Crow y Gil tendrían muchos problemas. Lo que siguió fue la propia tierra alzándose en defensa propia. Espadas esculpidas en barro brotaron del suelo como un bosque de estacas. Las bestias demoníacas que cargaban fueron empaladas desde abajo, clavadas en su lugar antes de que su impulso pudiera llevarlas contra la pared. En el parapeto, arriba, se encontraba una muchacha de cabello verde, con una sencilla túnica blanca que ondeaba alrededor de su esbelta figura. Observaba la marea con ojos tranquilos y una sonrisa serena. Comillas es el amigo del rey, el arma divina, señor Enkidu. Comillas el que pueda compartir el trono con el rey. Comillas no habrá problemas. La moral volvió a subir, este campo de batalla pertenecía a Uruk. Sin embargo, entre los vítores, se escucharon otras voces. Tanto el rey Gilgamesh como Enkidu están aquí, vendrá también ese señor.
Comillas, ¿te refieres a ese sabio señor que sometió al bosque de las bestias demoníacas, destruyó una nación de la noche a la mañana, disuadió al norte y regresó de la muerte tras derrotar al toro del cielo? Comillas, Lord Joe estará aquí sin duda. Señor sabio. Así es como me llaman ahora. Joe parpadeó, sorprendido. Sabía que su nombre se había extendido, pero oírlo elogiado de esa manera, en boca de soldados rasos, le resultaba extrañamente embarazoso. Y, para su disgusto, un poco satisfactorio. Exhaló una vez y luego agitó la mano. El rey y su amigo habían salido al campo, pero aún les faltaba un puesto entre ellos. En ese caso, dijo Rowe en voz baja, yo cubriré el hueco que quede. Él sonrió. Con un movimiento rápido de muñeca, cerró la puerta de Babilonia. Las ondas doradas se desvanecieron en el aire. Luego cerró los ojos y los volvió a abrir. Una llave brillante y fluida se encendió en su interior. El poder de la llave del cielo se expandió hacia afuera. Rowe observó a Gilgamesh y Enkidu. Sus ofensivas eran feroces, pero sus ritmos no coincidían. Podían contener a la horda, sí, pero sin coordinación no podrían aplastarla limpiamente a menos que emplearan toda su potencia. No estaban haciendo eso. Estaban esperando. A través de las claves que él había creado y distribuido anteriormente, a través de esa resonancia compartida, habían presentido la llegada de Rowe. Por eso habían aparecido juntos. Por eso se habían contenido. Lo estaban esperando. Para la pieza final de su formación. La llave del cielo siempre había sido el núcleo, la bisagra entre la cuña del cielo y las cadenas del cielo, la ganzúa que abría sus ataduras y permitía que sus poderes se superpusieran sin conflicto. Y eso era precisamente lo que Rowe pretendía hacer ahora. Sobre ellos, el vasto cielo ardía bajo el sol abrasador. Las llamas del misterio fluían. Cuando la llave se manifestó, el candado de restricción se abrió de golpe en un instante. Capítulo 45, los tres se reúnen de nuevo. Capítulo 45, los tres se reúnen de nuevo. Rowe se mudó. No se dirigió hacia la gran muralla de Uruk, ni siquiera dio un paso adelante. Simplemente se quedó en la retaguardia del torrente de bestias demoníacas y liberó el poder de la llave del cielo que dominaba por completo. Una llave enorme tomó forma sobre él, difusa pero inconfundible, suspendida contra el cielo como un contorno sagrado a la espera de ser rellenado. Un suave zumbido resonó a continuación, como el tañido lejano de una campana. No retumbó en el aire, sino que se clavó en los huesos. El sonido resonó en el pecho de cada soldado. En la muralla, los hombres que habían estado empuñando sus lanzas alzaron la vista de repente, con los rostros tensos por un respeto instintivo. ¿Qué es eso? Eso es. El sabio, Rowe. Vieron la llave del cielo resplandeciendo sobre el campo de batalla, y debajo vieron al propio Rowe, con su túnica de lino ondeando al viento, de pie con la misma serenidad como si estuviera en el patio de un palacio. Rowe. Te he estado esperando durante mucho tiempo. La risa baja de Enkidu resonó a lo lejos. No alzó la voz, pero Rowe la escuchó con claridad. Los tres compartían esa sencilla habilidad de dejar que la magia transmitiera significados más allá del sonido. Gilgamesh, por otro lado, se rió como un trueno. HMPH, jaja. Como era de esperar, este rey no se equivocaba. Cualquiera que se atreviera a ladrarle a este gran rey jamás se perdería un lugar como este. Rowe dejó que sus brazos colgaran sueltos, mientras el viento tiraba de sus mangas. Muy bien, Gil, si quieres discutir, ahora no es el momento. Su tono era informal, pero su mirada nunca se apartó de la marea de bestias. Primero ahuyenta a esos perros callejeros, después podrás decir lo que quieras. HMPH, tal como lo desea este rey. Gilgamesh levantó la barbilla y luego miró a Enkidu. Comillas, ¿qué tan preparado estás? Cuando quieras, respondió Enkidu, con su habitual dulzura. Entonces, comencemos, dijo Rowe sonriendo. Enkidu se inclinó y apoyó las palmas de las manos en la tierra. Gilgamesh extendió lentamente las manos, sus ojos carmesí entrecerrándose hasta adquirir ese brillo agudo y serpentino que significaba que el tesoro ya se había abierto dentro de su mente. La puerta de Babilonia, a sus espaldas, se onduló. Su luz se intensificó, se aclaró, y las hojas en su interior vibraron salvajemente hasta que sus bordes casi se fusionaron en un único campo infinito. Bajo las palmas de Enkidu, la tierra fluía, el suelo se ablandó, las plantas brotaron, el verde irrumpió en el campo de batalla en un instante, exuberante y violento como un mundo que recuerda cómo vivir. Sobre ellos, colgaba en lo alto la llave del cielo. Rayos de luz descendieron desde la posición de Rowe, conectados al océano de oro de Gilgamesh,
Captaron la oleada viviente bajo las manos de Enkidu y luego se dispararon directamente hacia el cielo. ¡Oh, oh! Las bestias demoníacas que galopaban se quedaron paralizadas. Un terror inmenso e indescriptible se apoderó de sus mentes primitivas. Alzaron la cabeza, aullando, no en señal de desafío, sino por un temor instintivo. Vieron lo que se estaba formando sobre sus cabezas. Luz carmesí, como fuego que se derrama por el firmamento. Una línea dorada que se eleva como si pretendiera perforar los cielos mismos. El rojo y el oro inundaron el mundo, evocando el recuerdo de una era antigua en la que los elementos eran inestables, cuando la autoridad de Ea dividió el caos y dio forma a un cielo que podía perdurar. Solo era similar. La esencia era diferente, la magnitud era incomparable a la de la era primordial, sin embargo, el asombro era real, fruto de la perfecta coordinación entre Rou, Gilgamesh y Enkidu. En comparación con su batalla en el bosque de las bestias demoníacas, los tres habían crecido. El tesoro de Gilgamesh le respondió con mayor rapidez y profundidad. La autoridad terrenal de Enkidu fluía con mayor libertad. Y Rou. Aunque no era lo que deseaba, la lucha a vida o muerte que había librado lo había transformado. Comprendía mejor su propio poder, sus ideas se habían arraigado profundamente en él, ya no se quedaba atrás de aquellos dos prodigios. Juntos, su fuerza combinada se convirtió en algo natural, puro e innegable. Incluso en la floreciente era de los dioses, tal poder sería considerado formidable. Por un instante, el mundo se detuvo. En la muralla de Uruk, la gente miraba hacia arriba, con la boca abierta, dividida entre la sorpresa y la veneración. Las bestias demoníacas no podían moverse bajo esa presión, sus cuerpos temblaban como insectos clavados bajo una cuchilla. Luego, tras esa fugaz quietud, el oro, entrelazado con fuego carmesí, cayó. Se precipitó directamente hacia el centro de la horda de bestias. El silencio floreció primero, como una flor que se abre en el agua. Entonces llegó la luz. Un torrente de resplandor dorado separó el cielo y la tierra. En el instante en que tocó el suelo, se extendió como una inundación. Las bestias demoníacas gimieron mientras eran destrozadas. No hubo salpicaduras de sangre, ni rastro de carnicería. Era como si un pintor borrara un dibujo. El color desapareció. Superficie disuelta. Las filas se rompieron. Incluso los últimos puntos fueron borrados por completo hasta que no quedó nada. 10.000 millas de polvo y humo se disiparon. El cielo permaneció despejado. Rou bajó la mano, contemplando la llanura vacía que hacía un instante había sido una marea negra. Se secó el sudor de la frente. Cientos de miles de bestias demoníacas, aniquiladas de un solo golpe. El coste fue inmenso, pero el poder de los tres en conjunto era suficiente para hacer temblar cualquier ser vivo. Se sentía como una fuerza capaz de rehacer el cielo y la tierra. El campo quedó en silencio. Entonces la risa de Gilgamesh irrumpió en ella. HMPH, jaja, tal poder es embriagador, como era de esperar de este rey, y como era de esperar de los amigos que este rey reconoce. Descendió con esa arrogancia jubilosa, saltando de la barca iluminada por las estrellas que transportaba su trono y aterrizando firmemente en la tierra. Su falda de batalla ondeaba mientras caminaba hacia el centro. Rou, Gil. Enkidu sonrió, sacudiéndose el polvo de su túnica blanca. Su cabello verde caía suavemente alrededor de su rostro mientras se acercaba. Rou también descendió del cielo y se acercó a ellos. Los tres se reunieron. El rey, la creación divina y el sabio. En nombre y en verdad, los tres que gobernaban Uruk permanecían juntos bajo la mirada de todos. Y lo que acababan de lograr era más que una victoria. Fue una declaración. En ese momento, sus preparativos estaban completos, ya no había necesidad de seguir fingiendo. El sabio guió el poder del rey Gilgamesh y del constructor divino Enkidu, haciéndolo converger a través de sí mismo. Hizo que el cielo se tiñera de carmesí y oro. Cayó una luz que partió el mundo. Una aura ancestral se extendía, silenciosa e inmensa, como el aliento de la creación antes de que existieran las palabras. La gente quedó maravillada. Incluso los dioses de arriba temblaron. La epopeya de Gilgamesh. En lo alto de los cielos, los dioses ya no mantenían una vigilancia constante. Sus ojos en el mundo humano casi habían sido destruidos por Rou anteriormente. Sin embargo, el poder que los tres habían demostrado sacudió el dominio celestial mismo, extendiéndose hacia un reino que se encontraba por encima del mundo presente. No podían ignorarlo. El poder de esos tres se ha fortalecido, dijo Anu con voz sombría. El rey de los dioses miró hacia abajo con ojos penetrantes como los de un halcón.
Si se permite que esto se desarrolle, ni siquiera el reino celestial donde nos encontramos se salvará. Parece que Gilgamesh nos estuvo engañando desde el principio. Sus oraciones, su afirmación de que renunciaría voluntariamente a una de ellas, no eran más que una forma de ganar tiempo. Ya no podemos permitir esto. Los dioses no se sorprendieron por el engaño, nunca habían confiado realmente en Gilgamesh. La esperanza había existido, pero siempre había sido tenue. Ahora que Gilgamesh había revelado sus intenciones, solo quedaba un camino. Nosotros también debemos decidir el castigo final. Anu alzó el cetro que gobernaba el reino celestial. Su mandato resonó en los cielos como un veredicto ya escrito. Capítulo 46, la amonestación del sacerdote. Capítulo 46, la amonestación del sacerdote. Aún estando sentado en el reino celestial, incapaz de manifestar su cuerpo principal en el mundo humano, Anu no estaba indefenso. Utilizando los métodos que había empleado antes de derribar al toro del cielo y aún Baba, el rey de los dioses aún podía alzar el cetro que sostenía en su mano y forzar su descenso para acelerarlo, precipitando su manifestación hasta que se completaran en un solo día. Estaba a punto de hacer precisamente eso. Entonces una voz resonó en el firmamento. Gran rey Anu, hay algo que debo comunicarte. Anu dirigió su mirada hacia quien hablaba. No era un dios, sino uno de los enviados que servían a los cielos, seres creados a partir de sacerdotes mortales que se habían consagrado a los dioses en vida y habían ascendido tras la muerte. Su naturaleza ya no era humana, pero tampoco se habían convertido en dioses. Eran útiles precisamente porque se encontraban en un punto intermedio. Procede del templo del divino servidor en Uruk, dijo el enviado, haciendo una profunda reverencia. Ha llegado una respuesta. Anu hizo una pausa. Tras un instante, bajó el cetro. ¿Cómo respondieron? Cuando Gilgamesh, Rou y Enkidu se unieron en un acto de abierta rebeldía en el bosque de las bestias demoníacas, los dioses ya habían enviado un oráculo a sus sacerdotes. La orden había sido sencilla. Conviértete en un aliado de los dioses dentro de Uruk. Prepárate para romper las defensas de Uruk desde dentro cuando llegue el momento. Hasta ahora, no se había obtenido una respuesta clara. Los dioses no se sorprendieron. Los sacerdotes del mundo humano eran asistentes, sí, pero seguían siendo humanos. Su posición no era la de estos enviados ascendidos que habían trascendido la mortalidad y se encontraban más cerca de la divinidad. Diferentes posiciones implicaban diferentes perspectivas. Por eso mismo, los sacerdotes habían accedido a la petición de Gilgamesh, fingiendo rezar para ganar tiempo. Aún así, los dioses habían tenido esperanza. Si los sacerdotes se ponían del lado del cielo, los dioses podían lanzar una maldición directamente desde arriba, una maldición lo suficientemente poderosa como para matar a uno de los tres, Gilgamesh, Enkidu o Rou, sin mancharse más las manos. Necesitaban esa eficiencia. No solo por Uruk, sino por lo que estaba por venir. Otro dios habló, con voz tensa bajo su grandeza. ¿Cómo respondieron? Si los sacerdotes están de acuerdo, podremos conservar más de nuestro poder para la madre. No podemos demorarnos más. Las fluctuaciones en el espacio de los números imaginarios se hacen más evidentes cada día. Nuestra madre, Tiamat, a quien expulsamos, se acerca. No nos queda mucho tiempo. Al oír ese nombre, el miedo se reflejó fugazmente en rostros que no habían conocido el miedo en siglos. El mar primordial, el caos salado que los engendró y que luego traicionó. Si Tiamat regresaba con el odio intacto, ningún dios que recordara los antiguos mitos podría permanecer impasible. Esa era la verdadera razón por la que siempre habían dejado una pequeña esperanza para Gilgamesh. Querían evitar volverse contra él si podían. Querían evitar gastar poder innecesariamente. Querían que todas las armas de Tiamat estuvieran intactas. Los sacerdotes del mundo humano rezan a los dioses. La voz del enviado resonó en las alturas celestiales. Al no ser ni dios ni mortal, sus ojos podían ver a través de las capas de la realidad hasta el mundo inferior. A través de su visión, los dioses vieron el templo del divino servidor de Uruk y a los sacerdotes reunidos en su interior. Oremos a los dioses celestiales a quienes honramos. Un canto antiguo y profundo resonó en el panteón. Los sacerdotes, vestidos con túnicas de lino, alzaron las manos. Grandes dioses, el mundo fue creado por vuestro ímpetu, y la humanidad creció bajo vuestra protección. Sois la encarnación de todos los fenómenos, la manifestación del vacío. Elogios, como siempre, quizás incluso más piadosos que antes. Los dioses esperaban, en silencio, casi expectantes. Entonces el cántico continuó.
Sin embargo, dioses, lo que también queremos decir es esto. El mundo se ha estabilizado y la humanidad seguirá creciendo. Así como los padres no pueden mantener a un hijo encerrado en casa para siempre, estamos agradecidos por tu gracia y nuestra fe pasada nunca ha sido falsa. Pero la humanidad, en última instancia, debe seguir su propio camino. No deberías frenarnos. Quizás creas que el mundo te pertenece solo a ti, pero también nos pertenece a nosotros. Dioses, no tenéis derecho a impedir que la humanidad avance. Grieta. El reposabrazos de un trono divino se hizo añicos. Se negaron. Al igual que Rou había contradicho abiertamente a Gilgamesh en ese mismo templo, los sacerdotes habían lidiado con su lealtad y su miedo, pero ahora, hablaban con claridad a Anu y a los cielos. Como seres humanos. Como súbditos de Uruk. Era algo sin precedentes. Los sirvientes de los dioses en el mundo humano habían rechazado la voluntad divina de plano. Retumbar. Un rayo rasgó el aire del reino celestial. La ira se desató. En el nombre de Anu, rey de los dioses y señor del cielo, ordeno al toro del cielo y a Umbaba en la tierra. Destruid Uruk a toda costa. Abajo, en el templo, los sacerdotes se reían. No es burla, no es locura. La risa de los ancianos que ya habían aceptado el final. Las lágrimas corrían por sus rostros arrugados. Rou se había atrevido a refutar a un rey. ¿Qué tenían que temer ahora? 1000 años de penurias no significaban nada comparados con la muerte. HMPH, jaja. Esos viejos serán de edad avanzada, pero poseen un espíritu digno de la admiración de este rey. En el instante en que Rou, Gilgamesh y Enkidu regresaron a la capital real, el eco de la advertencia de los sacerdotes los alcanzó. La risa de Gilgamesh resonó por los pasillos, una mezcla de orgullo y sed de batalla. Rou parpadeó y luego sonrió. Esos ancianos habían elegido. No, era más que eso. Era Uruk en su conjunto. Era la humanidad a través de la llanura, observando la opresión de los dioses y emitiendo su juicio desde un punto de vista humano. De regreso, Gilgamesh ya le había contado a Rou lo que había sucedido durante su ausencia. Solo habían transcurrido 3 días. Sin embargo, en esos 3 días, el joven rey de Uruk había fusionado la fuerza de todas las ciudades, estado y naciones de la llanura mesopotámica en un solo cuerpo. Trasladó a la gente a las inmediaciones de la capital real. Él erigió la gran muralla de Uruk en el desierto para detener la marea de bestias demoníacas. Ordenó a los jóvenes que tomaran las armas por voluntad propia, no por obligación. Ordenó a quienes creían en los dioses que mantuvieran su fe, pero que nunca olvidaran que eran humanos. Porque todos comprendían una verdad. Los dioses antaño recogieron la tierra amarilla para nutrir a la humanidad. Esa gracia merecía ser recordada. Pero la gracia no estaba destinada a convertirse en un bozal. Este rey es el único gobernante del cielo y de la tierra. Lograr esto no es más que una nimiedad, declaró Gilgamesh, henchido de orgullo como si los muros se hubieran alzado porque su ego necesitaba un lugar donde apoyarse. Rou le echó un vistazo. Hablando de eso, se ha fortalecido tu puerta de Babilonia. La sonrisa de Gilgamesh se agudizó. HMPH, jaja, este rey lo posee todo. ¿Acaso no es natural que cada tesoro que pasa por las manos de mi amigo regrese a mi colección? En otras palabras, Enkidu le había traído más reliquias, suficientes para seguir llenando el tesoro. Rou miró a Enkidu. Enkidu asintió con calma. Los tesoros de la puerta de Babilonia los tomé de la colección de Umbaba. Pensé que podrían resultarte útiles. El arma divina lo dijo sin una pizca de culpa, dejando a Gilgamesh allí como un jarrón caro que alguien olvidó desempolvar. Rou se atragantó, pero aún así preguntó. Comillas, ¿existe alguna espada con una espiral de 3 etapas? Comillas, una espada. Tanto Gilgamesh como Enkidu se detuvieron al mismo tiempo. Enkidu rebuscó en su memoria y luego negó con la cabeza. Ninguno. Así pues, según la impresión de Rou, el noble fantasma más poderoso de Gilgamesh, la espada de la ruptura, la hoja capaz de partir el cielo y la tierra, aún no había aparecido. Los 3 llegaron al frente del salón del Palacio Real. Antes de cruzar el umbral, una voz clara resonó desde el interior. Rey, Rou, Enkidu. Siduri, con el velo ondeando suavemente, descendió desde junto al trono. Bajó los escalones con grácil mesura hasta quedar frente a ellos. Ayudante Siduri, saludó cortésmente Rou. Enkidu sonrió y asintió. Los 3 cruzaron juntos la puerta del salón, subieron las escaleras y ocuparon sus respectivos lugares. Capítulo 47, la guerra es inminente, primero izar la bandera.
Capítulo 47, la guerra es inminente, primero izar la bandera. Rou llevaba bastante tiempo alejado de Uruk, vagando por las llanuras sin regresar a la capital. Sin embargo, sus acciones ya lo habían convertido en el segundo estandarte de Uruk, junto al de Gilgamesh. En esta tierra, todos conocían la verdad, aunque nadie se atreviera a decirla en voz alta. El trono ahora tenía 3 asientos. El rey, el sabio y la creación divina. Uruk seguía siendo, nominalmente, un reino gobernado por un solo hombre, pero en la práctica, se asemejaba a un equilibrio que épocas posteriores denominarían separación de poderes. Gilgamesh ostentaba el poder central, gobernando la nación mediante el prestigio y la autoridad. Rou viajó al extranjero como el sabio, practicando la diplomacia y disuadiendo a las ciudades, estados rivales con sabiduría y fuerza. Enkidu custodiaba las líneas del frente, y su abrumadora fuerza marcial mantuvo el control del desierto durante los 7 días que duró la construcción de la Gran Muralla. Ahora que Rou había regresado, el sabio estaba de nuevo al lado de la capital. Los 3 gobernantes de Uruk se habían reunido, y el efecto fue inmediato, no solo en la ciudad, sino en el vasto asentamiento que había congregado a toda la humanidad. Moral, estabilidad, orden, se podían sentir en el ambiente. Esa noche, Uruk yacía bajo un cielo estrellado, con un tamaño mucho mayor que antes. Cerca del Palacio Real, en un tranquilo patio bañado por la tenue luz de la luna, 3 figuras estaban sentadas alrededor de una mesa de piedra. HMPH jajaja, que los perros salvajes que ladran no se asusten con el preciado vino de este rey. Gilgamesh rió mientras alzaba una copa de oro, la luz de la vela reflejándose en su cabello como metal fundido. Rou resopló, cogiendo su propia taza. Fue Enkidu quien lo trajo, y aún así tienes la desfachatez de decir que es tuyo. Todas las cosas en el cielo y en la tierra pasan por las manos de este rey. Comillas, ¿eso incluye todos los excrementos que hay en el suelo, que solo tú produces? Gilgamesh se quedó paralizado por un instante, las palabras se le atascaban en la garganta como una espina de pescado. Enkidu tomó un pequeño sorbo con ambas manos, observó la escena en silencio y luego ladeó la cabeza. Una sonrisa serena, casi de impotencia, apareció en su rostro. HMPH, este rey está de buen humor hoy, así que no voy a discutir contigo. Gilgamesh se bebió el resto del vino de un trago. Bien, yo tampoco quería discutir contigo, qué infantil. ¿Cuántos años tienes, de nuevo? Rou negó con la cabeza como si estuviera tolerando a un niño ruidoso en lugar de al rey de Uruk. Gilgamesh lo miró fijamente, y tras una pausa, una comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Hablando de eso, hacía tiempo que no nos reuníamos los 3 así. Rou agitó el vino en su copa y luego la alzó hacia la brillante luna que se encontraba en lo alto. Ahora, todos debemos vivir. Las palabras sonaron extrañas, demasiado pesadas para un brindis informal. Gilgamesh lo miró fijamente por un instante. La habitual arrogancia penetrante en sus ojos se atenuó, dando paso a algo más tranquilo y serio. Eso es lo más natural. Esos mestizos no pueden hacerle daño a este rey que gobierna sobre toda la creación. Él también levantó su copa. Yo también viviré. Las mejillas de Enkidu se sonrojaron levemente por el vino, y su cabello verde cayó suavemente sobre sus hombros. Donde quiera que esté Rou, allí estaré. No me iré. Las tazas se tocaron. Un sonido claro. Se derramaron unas gotas. Rou sonrió, satisfecho. Los 3 lo sabían. Su plan para resistir a los dioses ya había llegado al punto más crítico. Para quien lo proponía, un brindis como este antes de una batalla decisiva era un claro presagio de muerte. Tengo un poco de sueño. Rou, Gil, primero voy a dormir. Enkidu se balanceó una vez y luego se desplomó sobre la mesa como un niño que sucumbe al calor. HMPH jajaja. ¿Ni siquiera puedes aguantar tanto tiempo? Gilgamesh echó la cabeza hacia atrás. Oh, ser de barro. Como amigo de este rey, tu tolerancia sigue siendo patéticamente pobre. No lo fuerces, dijo Rou, mirándolo con expresión inexpresiva. Si quieres dormir, duerme. Mestizo, ¿cómo te atreves a menospreciar a este rey? Ip. Gilgamesh intentó gruñir, pero las palabras se desvanecieron en un hipo de borracho. Se tambaleó una vez y luego se desplomó en el suelo con la dignidad de una estatua caída. El vino de Enkidu, procedente del tesoro de Umbaba, era delicioso. También era terriblemente potente, una bebida que bien podría haber estado destinada a los dioses. Ni siquiera Gilgamesh y Enkidu pudieron hacerle frente. Rou, sin embargo, era diferente. Como la llave del cielo,
Podía drenar silenciosamente el vino de su cuerpo a través de un portal y enviarlo a otro lugar. Solo estaba un poco ebrio. No estoy borracho. Y no tenía ninguna intención de emborracharse. Porque estaba esperando a alguien. Esperando para plantar una bandera aún más grande. ¿Ya están durmiendo como cerdos muertos? Saludar a esta gran diosa en semejante estado es una verdadera grosería. Una voz clara y arrogante llegó flotando con la brisa nocturna. Joe levantó la vista. Una figura permanecía de pie sobre el muro del patio. Istar, en el cuerpo de Rin, vestía una chaqueta carmesí cuyo dobladillo rozaba sus muslos. Sus pantorrillas, de piel clara, reflejaban la luz de la luna. Con las manos en los bolsillos, se echó hacia atrás su larga cabellera negra y saltó con ligereza. Ella echó un vistazo a Gilgamesh y Enkidu, que estaban inconscientes, y luego resopló mirando a Rou, el único que seguía en pie. Alguien quiere verte. Joe no necesitó pensar para saber quién era. En un abrir y cerrar de ojos, la presencia que tenía antes sí cambió. El cabello negro se convirtió en oro puro. La chaqueta roja se convirtió en una capa carmesí ondeante. El mismo cuerpo, pero un aire completamente diferente, más suave, más silencioso y, de alguna manera, más cálido incluso en la noche. Row. Ereskkigal abrió sus ojos carmesí, llenos de una tímida alegría. Te dije que volvería a verte. Ella dio un paso al frente. Entonces, de repente, tropezó. Comíllase. Su grito de sorpresa resonó. La mirada de Row se deslizó hacia el suelo. Una copa de vino enrollada. Y la mano que lo había lanzado allí. Jajaja. ¿Un simple dios intentando atravesar un patio gobernado por este rey? Jamás. Gilgamesh seguía dormido, con los ojos bien cerrados, pero su risa resonaba como si estuviera presidiendo una audiencia en sus sueños. Row lo miró fijamente. Incluso dormido, este hombre era lo suficientemente arrogante como para luchar contra los dioses. Impresionante, a su manera ridícula. Además, llegó en el momento perfecto. Bien hecho. Row abrió los brazos. Ereskkigal, que ya se había inclinado hacia adelante, cayó perfectamente en su abrazo. Comillas mmm. Levantó la cabeza, aturdida, solo para quedarse paralizada al ver cómo su rostro se enrojecía intensamente. Las manos de Row descansaban sobre su esbelta cintura a través de la tela negra. El calor que sentía allí le cortó la respiración. Soy, impertinente, tartamudeó. Comillas, ¿quién es el impertinente? Comillas, eres impertinente. Entonces lo dejaré ir. Comillas, aflojó el agarre exactamente como lo había dicho. Ereskkigal, aún inclinada hacia adelante, lo agarró instintivamente y se acercó aún más. La última franja de distancia desapareció. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el constante latido de su corazón. Me dijiste que lo soltara, dijo Row, sonriendo como un criminal atrapado sin intención de arrepentirse. Ereskkigal guardó silencio, con las mejillas ardiendo y el corazón latiéndole aún más rápido. Esta postura era demasiado vergonzosa. Ereskkigal. Row habló primero, salvándola de ahogarse en su propia timidez. Ya sabes lo que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Ella se sobresaltó y luego asintió levemente. MMM. La respuesta fue tan suave que podría haberse confundido con el viento. Row quería decir algo más, pero levantó la mirada, su cabello rubio ocultando su expresión. Vine por esto. Su mirada era firme ahora. Pase lo que pase, estaré contigo, sonrió, con las mejillas aún sonrojadas, pero su voz denotaba determinación. Te ayudaré. Espero que en el futuro nos encontremos bajo este cielo, y no en el inframundo. Ella alzó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Y espero que podamos encontrarnos siempre. Puedes estar tranquilo. Joe asintió. Alcanzaremos la victoria. Y te encontraré con vida. Ahí estaba. La bandera fue plantada. Joe mintió, aunque no del todo. Porque para él, la muerte nunca fue realmente el final. La noche fue larga, y aún así pasó demasiado rápido. Ereskkigal regresó al inframundo. Istar también se fue. Pronto el cielo comenzó a palidecer. Joe estaba sentado solo en el patio. Enkidu dormía plácidamente apoyado en la mesa. Gilgamesh yacía en el suelo, roncando con la seguridad de quien creía que el mundo le debía silencio. Joe alzó la vista hacia el horizonte lejano. El trueno rugió. Un rayo partió los cielos y cayó como una lanza de luz. El decreto lleno de ira de Anu finalmente había surtido efecto. Los ojos de Gilgamesh se abrieron de golpe. Enkidu se incorporó. Por fin está aquí.
Rou dejó su taza y rió entre dientes. Coma. Capítulo 48, Hijo del hombre, toca tu canción. Capítulo 48, Hijo del hombre, toca tu canción. Lanzas de trueno cayeron del cielo y se clavaron en la tierra. Gilgamesh y Enkidu no necesitaban que nadie les explicara lo que eso significaba. Las resacas eran para la gente común, no para un rey y una criatura divina. Sin embargo, Enkidu frunció repentinamente el ceño y miró a Rou con tranquila sospecha. Comillas, da la sensación de que algo ha estado aquí desde hace tiempo. Rou apartó la mirada, una extraña e incómoda sensación de culpa le recorrió la espalda. ¿Es eso realmente en lo que nos estamos centrando ahora mismo? Gilgamesh solo sonrió, como si la pregunta de Enkidu le pareciera adorable en lugar de alarmante. Vámonos. Se puso de pie, olvidándose ya del vino y del sueño. Sígueme, amigo mío. Es hora de completar la gran empresa que nos une a los tres. Enkidu se levantó sin pensarlo dos veces. Rou exhaló suavemente y lo siguió. El cielo seguía retumbando. Desde la antigüedad, todos los panteones de todas las tierras habían comprendido una cosa sobre el trueno. Era la ira de los dioses hecha audible. Y ahora, bajo ese cielo rugiente, tanto humanos como no humanos podían sentir la pura intención asesina que caía desde lo alto. Los dioses ya no mostrarían misericordia a quienes se atrevieran a desafiarlos. Un mugido bovino resonó desde el este de Uruk. A orillas del Éufrates, una jaula de aura oscura del inframundo se desmoronó con un zumbido sordo. Un pie con pezuña dorada descendió de las nubes. Cuernos enormes colgaban a la luz del día como puentes gemelos de oro, resplandeciendo con una divinidad innegable. Al mismo tiempo, al oeste de Uruk, en el borde del bosque de las bestias demoníacas, la tierra crujió. Las cadenas que Enkidu había dejado para sellar a las bestias más fuertes se rompieron una a una. Una niebla negra se elevó rápidamente. Enredaderas gigantes se dispararon hacia el cielo, describiendo espirales a su paso. Árboles milenarios se estremecieron violentamente, luego se hincharon y se retorcieron formando un denso bosque de cedros de un negro intenso que ocultaba el horizonte. El toro del cielo, Gugalanna. Y el bosque de cedros, Umbaba. Por decreto del dios del cielo, se manifestaron plenamente bajo la bruma del día. Uno era un castigo divino, frío y brillante. La otra era una furia demoníaca, asfixiante y profunda. Sin embargo, ambos proyectaban la misma sombra aplastante. Sus siluetas se alzaban imponentes hasta las nubes. Incluso un leve balanceo podía destrozar la tierra. Uno en el este, otro en el oeste, a la izquierda y a la derecha del mundo, avanzaron juntos hacia el centro. Hacia Uruk. Incluso desde 1000 millas de distancia, sus siluetas eran claramente visibles a simple vista. En la gran muralla de Uruk, los soldados con armadura miraban hacia arriba y tragaban saliva con dificultad. ¿Es ese el monstruo del que habló el rey, el que envió el dios del cielo para destruir el mundo? Asombro, miedo. No solo los soldados, mujeres, ancianos y niños dentro de la ciudad comenzaron a agitarse, y el pánico se extendió por las calles que apenas habían aprendido a respirar de nuevo. Todos entendieron la diferencia. Una horda de bestias demoníacas podía ser resistida con números, con muros, con valentía. Pero estos dos no eran una marea. Eran calamidades con cuerpos. Los humanos eran polvo antes que ellos. ¿Pueden las hormigas derribar una estatua? ¿Puede un mosquito cruzar el cielo? La respuesta era dolorosamente obvia. Comillas jajajajaja. Una carcajada atronadora resonó en Uruk. Llegó desde detrás de la línea del frente, desde el corazón de la ciudad real, desde el palacio más alto que se alzaba como un pilar en el centro del mundo. Los tres habían regresado. Gilgamesh subió las escaleras del palacio, seguido de cerca por Rou y Enkidu. Estuvieron juntos bajo el cielo azul. Permanecieron unidos en el corazón del pueblo. Mis temas. Gilgamesh juntó las manos y dejó que su mirada recorriera la ciudad a sus pies, de cerca a lejos, hasta que cada rostro se sintió clavado en aquellos ojos de serpiente carmesí. Comillas, ¿tienes miedo? En las calles, la gente se quedó inmóvil y alzó la vista. Un anciano que un momento antes temblaba se estabilizó como si una mano se hubiera posado sobre sus hombros. Las madres sacaron a sus hijos de las puertas, no para que corrieran, sino para que miraran. Los soldados en la muralla respiraron hondo y recuperaron el aliento. El prestigio del rey era un peso que daba estabilidad al alma. Aún así, Gilgamesh, Rou y Enkidu sabían que eso por sí solo no era suficiente. El prestigio podría calmar el miedo. No podía borrar la desesperación que sobrevendría en el momento en que Gugalanna y Umbaba se acercaran. En ese momento, la valentía era real,
pero también frágil. Por eso estaban aquí. Aprovechar este momento y transformarlo en algo que pudiera detener el avance de las bestias de los dioses. Comillas a. Gilgamesh volvió a reír, con una risa más aguda, más mordaz. ¿Estás fingiendo calma, simulando valentía? ¿Crees que puedes engañar al gran rey que ostenta autoridad sobre el cielo y la tierra? Sois una chusma. Avanzó desde las puertas del palacio hasta el borde de la escalera. Una armadura dorada ya cubría su torso. Su cabello, peinado hacia atrás, dejaba al descubierto un rostro demasiado afilado para ser humano. Extendió los brazos de par en par, arrogante e indomable. Este rey es el rey de reyes, el señor que gobierna todos los fenómenos. Bajo mi reinado, todo orden se mantiene, e incluso las cosas más inútiles tienen su lugar. Y ahora, este rey juzgará todas las cosas, sobre ti. Su voz resonaba en Uruk, su voluntad se filtraba por cada callejón y tejado. Comillas avanzad y luchad, súbditos míos. Puedes morir, puede que no sobrevivas a esta catástrofe que acabará con el mundo. Pero este rey te lo promete aquí. Tus hazañas quedarán registradas para las generaciones futuras. Tu gloria será cantada por quienes vengan después. Tu existencia quedará grabada en la historia. Esta es una batalla para proteger tu hogar. Este rey estará aquí con ustedes. Esta batalla es reconocida por el rey, permitida por el rey y llevada a cabo por este rey. Sí, la gente tenía miedo. Pero también conocían algo más simple que el miedo. Ante monstruos lo suficientemente grandes como para aplastar el mundo, ninguno de ellos podría escapar de todos modos. Tanto si sus corazones elegían el terror como el coraje, eso no cambiaba el hecho de que eran Uruk. Esta era su casa. Ese era su rey. Aquel que soportaría sus vidas, permitiría sus elecciones, reconocería su lucha. Comillas ahora ruge tu furia hasta los cielos. Gilgamesh levantó el brazo. En respuesta, las colosales murallas que rodeaban Uruk se movieron. Miles de cañones mágicos, tripulados por soldados, alzaron lentamente sus bocas hacia la bóveda celeste que el rey señalaba. Auge. 10.000 cañones rugieron al unísono. Toda la ciudad tembló. Rou dio un paso al frente. Un brillo centelleante apareció en sus ojos cuando la llave del cielo emergió. Su poder se desplegó. Conceptos invisibles fueron extraídos de portales ocultos y fusionados con el fuego de los cañones. En ese instante, el bombardeo dejó de ser mera energía de las líneas telúricas. Se convirtió en la lucha de la humanidad. El coraje de la humanidad. Enkidu cerró los ojos. Su túnica blanca se agitó con el viento, y las cadenas del cielo se manifestaron. Cadenas invisibles se extendían desde su cuerpo, uniendo a cada persona, cada destello de determinación, cada chispa de luz dentro de Uruk. Ella hizo que las llamas se elevaran. Entonces ella los hizo caer. Una lluvia de fuego humano se extendió hacia afuera, hacia los gigantes que amenazaban con acabar con el mundo. La criatura divina, hecha de arcilla, fue alabada a viva voz, y su canto resonó como un himno por toda la llanura. Oh hijo del hombre. Cantad fuerte a los dioses. Que escuchen que el himno de la humanidad es un himno de valentía. Gilgamesh rió, como si el deleite y la furia fueran una misma cosa. Rou observaba el fuego que caía, con la llave del cielo brillando débilmente en sus ojos. Sabía que los dioses también lo estaban observando. Sus ojos habían vuelto. Ya no temían ser destrozados por la reacción negativa. Pero Rou ya no atribuía su muerte a algún ataque celestial interdimensional. Una muerte normal solo significaba el inframundo. Y con Ereshkigal allí, aún así no podía morir de verdad. Así que quería otra cosa. Quería que los dioses se enfurecieran sin control. Quería prolongar su poder final, aunque eso significara agotar la paciencia de los cielos. Rou sonrió. Entonces alzó la mano hacia el cielo, y su provocación resonó con la claridad de una bofetada. Si tienes agallas, baja. Dioses. Maldita sea, sigues con este truco. ¿Cuántas veces va a decir eso? ¿Qué le pasa? Coma. Capítulo 49, la estrella dorada cae del cielo, el inframundo aparece en la tierra. Capítulo 49, la estrella dorada cae del cielo, el inframundo aparece en la tierra. Como era de esperar, los dioses ignoraron a Rou. En cambio, lo que le respondió fue un rugido continuo. Bum, bum, bum. Los cañones de los hijos del hombre, cargados con el coraje de Uruk y unidos por Enkidu, seguían cayendo del cielo. Llamas que se extendían impactaban contra las pezuñas doradas del toro celestial, para luego salpicar el denso bosque de cedros, donde raíces y troncos se agitaban como un mar viviente. Comillas mugir.
Gugalanna bramó de dolor, su enorme cuerpo tembló mientras sus pasos vacilaban por primera vez. Hacia el oeste, Umbaba también se vio obligada a reducir la velocidad. El bosque hirviente gritaba en un idioma que solo los monstruos conocían, sus negras plantas retorciéndose bajo la lluvia de fuego. Este dolor no era el que la calamidad había previsto. Los disparos de cañón ordinarios, incluso 1000 veces más densos, no habrían sido más que chispas contra sus pieles, pero estos ya no eran proyectiles ordinarios. Impulsados por Gilgamesh, moldeados por Rou y conectados a través de Enkidu, los cañones portaban algo que no existía en ninguna forja ni taller. Llevaron consigo esos conceptos en el corazón de cada persona dentro de Uruk. En un sentido crudo pero innegable, esta fue la voluntad colectiva de la humanidad contraatacando al cielo y a la tierra. Un poder que ni siquiera los dioses celestiales podían simplemente borrar. Este era el hombre luchando contra el cielo y la tierra con su alma desnuda. Comillas, ¿de verdad han conseguido hacer algo así? Esos tres han escapado completamente a nuestro control. La voz de Anu, tan vasta como la bóveda misma, retumbó por el reino celestial. Los ojos dispersos de los dioses reaparecieron como estrellas, observando y conversando sobre el campo de batalla. Quien haya ofendido el nombre de Dios debe morir, sin importar las circunstancias. Esa declaración tajante y contundente pertenecía al cuerpo principal de la diosa Venus. No importa si quedan 2 de los 3, aún así lograremos nuestro objetivo. Una voz atronadora resonó en los cielos. Adad, dios del trueno y las tempestades. Después, tomaré prestado al toro del cielo y al bosque de cedros para inundar la tierra con un gran diluvio. Que quienes nos desafíen aprendan de nuevo que a los dioses no se les puede desafiar. Sorprendido, sí. Ni siquiera se movió un poco. Los dioses comprendieron el límite de este momento. Los cañones de los hijos del hombre solo dispararían una vez, en verdad. Podían herir, podían retrasar, pero no podían destruir. Yo y los demás también lo sabían. Para ellos, esto era suficiente. Los habitantes de Uruk vieron cómo Gugalanna y Umbaba flaqueaban, vieron lo impensable. Si la humanidad se uniera, incluso las bestias divinas podrían sangrar. Aunque su valentía inicial hubiera nacido del pánico, algo más profundo ya se había arraigado en sus corazones. Un concepto invisible había echado raíces, se había integrado y se había manifestado por toda la ciudad. Hirou podría usarlo. Esta era solo la primera pieza del tablero. Cuando sonó el último cañonazo, ambos monstruos finalmente apagaron las llamas que ardían en sus cuerpos. Gugalanna volvió a alzar su pezuña derecha dorada. Sus cuernos, que se elevaban sobre las nubes como 2 pilares gemelos a punto de perforar los cielos, descendieron una vez más hacia Uruk. Entonces se congeló. Antes de que pudiera dar un solo paso que realmente importara, el toro del cielo se detuvo de nuevo. Sus ojos, brillantes como estrellas, temblaron, no de rabia. Con miedo. Porque vio a Rou. Comillas, mugir. Un bramido atronador resonó, y el toro del cielo se dio la vuelta bruscamente y echó a correr. El campo de batalla quedó en blanco. Nadie comprendió por un instante, y entonces los recuerdos afloraron. Recordaron cómo Rou había luchado contra el toro antes de que se manifestara por completo, cómo había intentado matarlo con todas sus fuerzas. Aquella batalla había dejado una huella. Una ridícula. De alguna manera, la bestia divina parecía ahora casi lamentable. Pero aunque el toro quería huir, alguien no tenía intención de dejarlo. La pata delantera, levantada como la de un elefante, se balanceaba. Su pie izquierdo, plantado en el suelo, se inclinó y se hundió repentinamente, como si el mundo bajo sus pies se hubiera convertido en lodo. La oscuridad se extendió desde abajo, como una marea, abismal. Fue el aura del inframundo la que una vez aprisionó a Gugalanna. La jaula se hizo añicos cuando el toro se manifestó por completo, pero el aura nunca desapareció. Cayó a la tierra y ahora, bajo la voluntad de la diosa del inframundo, volvió a transformarse en ataduras. En lo más profundo del inframundo, en el templo de Ereshkigal, donde el caos se amontonaba como montañas, la diosa de cabellos dorados abrió los ojos. Ante ella, centelleaban llamas azules. Las almas de todos los muertos descansaban en aquel fuego silencioso, y ahora respondían al anhelo de la diosa que siempre los había protegido. Quiero ayudarle. Su voz era suave, pero su voluntad era de hierro. La única que me admiraba, la única a la que le caía bien. Y también, el que me gusta. Su expresión ya no era amable, era resuelta, casi feroz. Las llamas de los muertos ardían con más fuerza, alimentándola. Por primera vez en mucho tiempo, Ereshkigal tomó el poder sin dudarlo.
Manifiesta la cima del espíritu abrazando los fuelles del inframundo. El viento del inframundo aullaba, su túnica carmesí y su cabello dorado se alzaban en la tormenta mientras la muerte se precipitaba hacia arriba, estrellándose contra el techo del inframundo mismo, como si quisiera arrojar ese mundo oscuro al mundo humano. Comillas mugir. Gugalanna rugió de nuevo. Esta vez, lo que lo contuvo no fue un simple abismo. Montañas de un negro intenso se alzaron desde el inframundo y se estrellaron contra el mundo de los vivos, sellando al toro en su lugar como una prisión de tierra y muerte. Diosa del inframundo, Ereshkigal, ¿cómo te atreves a ayudar a quien desafía a los dioses? La reprimenda de Anu resonó con fuerza en su mente. Hermana, ¿por qué haces esto? El cuerpo principal de la diosa Venus también se enfureció. Ereshkigal simplemente cerró los canales. Durante miles de años, jamás la habían recordado. Incluso ahora, solo hablaban para utilizarla. Ella no se preocupaba por ellos. Ella solo se preocupaba por la persona que se preocupaba por ella. Ella volvió a mirar al mundo humano. El toro del cielo quedó atrapado por las montañas del inframundo. Y en Occidente se produjo el mismo tipo de cambio. Estrellas brillantes caían del cielo como una cortina, cubrían el bosque de cedros con una fricción estridente, obligando a las interminables lianas de Umbaba a quebrarse y a hundirse en el suelo. Istarrin, la vasija de Istar, estaba sentada sobre aquellas estrellas descendentes, chasqueando la lengua con irritación. Ah, ¿por qué tengo que lidiar con algo en lo que soy pésimo? Porque te llevaste muchas de mis joyas, pensó Rou, divertida. Istar, tú. La voz de Anu denotaba sorpresa e ira. Ah, esto, no soy yo. Mi avatar fue manipulado por humanos. No puedo controlarlo, de verdad, créeme. Istarrin, que para entonces ya era una entidad independiente que poseía el poder de la diosa Venus, sonaba como si le estuviera dando explicaciones a un casero al que ya había robado 2 veces. Ereshkigal utilizó la oscuridad de la tierra para detener al toro del cielo. Istarrin usó las estrellas del cielo para fijar el bosque de cedros. La tierra y el cielo chocaron en 2 frentes. Esta colisión no fue un accidente, fue parte del plan. Anoche, Rou le pidió a Ereshkigal que bloqueara a Gugalanna hoy, y sobornó a Istarrin con una cantidad de tesoros francamente indecente para retrasar a Umbaba. Y después vino el espacio vacío entre el cielo y la tierra. El espacio destinado a los humanos. Entonces es nuestro turno. Rou, Gilgamesh y Enkidu intercambiaron miradas, cada uno con la sonrisa de alguien que sube a un escenario que él mismo ha escrito. El local de Rou estaba lleno de ilusión. La actitud de Gilgamesh era arrogante, segura, casi jubilosa. La mirada de Enkidu era gentil y serena, pero inquebrantable. Ninguno de ellos habló, simplemente extendieron las manos, sus puños se encontraron en un acuerdo silencioso antes de separarse. Gilgamesh se dirigió hacia el toro del cielo. Enkidu fue al bosque de cedros. La humanidad ocuparía el lugar intermedio. Recurrirían al enorme poder generado por el choque entre el cielo y la tierra, tal como lo habían hecho antes en el bosque de las bestias demoníacas. Se pondrían en contacto con Rou, que permaneció en el mismo sitio. Volverían a ascender con fuerza. Y de nuevo, harían temblar a los dioses que están por encima de los altos cielos. Coma. Capítulo 50, Dioses, ¿a dónde vais? Capítulo 50, Dioses, ¿a dónde vais? Ya fuera Gilgamesh, Enkidu o Rou, los 3 portaban ahora el concepto de humanidad que acababa de despertar y fusionarse en su interior. En este momento, sin importar cuál fuera su verdadera naturaleza, sin importar cómo hubieran sido hechos sus cuerpos, podían representar a todas las personas que vivían en esta tierra. Porque eran los reyes de Uruk. Porque la gente había depositado en ellos sus esperanzas. Y ese concepto invisible, aquí y ahora, se convirtió en poder. Comillas, bienvenido seas, toro del cielo. Una risa arrogante resonó, ondulaciones doradas centellearon, y la nave estelar, envuelta en luz esmeralda, apareció ante el toro dorado. El rey de Uruk se enfrentó a la aterradora mascota celestial y lentamente abrió la boca. Lo que le respondió fue un zumbido profundo y furioso. Los cascos dorados de Gugalanna golpeaban la tierra una y otra vez, rugiendo como si quisieran partir las llanuras. El toro tenía miedo. Y furioso. Pero con la señora del inframundo oprimiéndolo, ni siquiera la bestia divina más poderosa podía liberarse. Además, la puerta de Babilonia se desplegó por completo tras Gilgamesh, envolviendo al toro del cielo en decenas de miles de aberturas resplandecientes.
Las generaciones posteriores considerarían el tesoro babilónico como un símbolo del rey héroe que reunió todos los tesoros bajo el cielo y la tierra. En realidad, también fue, en cierto sentido, la manifestación de la cuña del cielo misma. Todo aquello que cayera en sus manos podía ser confiscado, recogido y convertido en propiedad del rey. Ese era el dominio de Gilgamesh. Y su inmensidad. Y ahora, esas innumerables puertas no solo contendrían al toro del cielo, capturarían su furia, el poder que emanaba de su ira, e incluso la energía nacida de su colisión con el inframundo, para luego reunirlo todo en las manos de Gilgamesh. Gil ya ha empezado, así que no debo llegar tarde. Al oeste, una sencilla túnica blanca ondeaba al viento de la tormenta. Enkidu apartó un mechón de cabello verde esmeralda de su mejilla y alzó la vista hacia el frondoso y verde bosque de cedros que se extendía ante ella. Aún se encontraba bajo la estrella dorada, pero en su interior, innumerables ojos escarlata giraban como un torbellino. En el instante en que se acercó, todos la observaron fijamente. Una imagen que habría petrificado a cualquier persona normal. Enkidu solo sonrió. Baba, nos volvemos a encontrar. Muñeca de barro, ¿te atreves a volver? Una voz clara resonó por el bosque, enfadada, molesta y ligeramente desconcertada. Comillas, aún quieres sellarme, no puedes, ahora estoy completamente manifestada, mi poder ya no es algo con lo que puedas compararte. Lo sé. Los labios rojos de Enkidu se entreabrieron suavemente, húmedos y brillantes. Pero aún así debo ir, Baba. Por mi amigo, por Lou, debo ir. La doncella de barro alzó su delicado rostro hacia aquellos innumerables ojos. Lo siento, Baba. Su expresión se tornó solemne. Su túnica ondeaba, la tierra temblaba. En un instante, como brotes que surgen del suelo, interminables cadenas celestiales surgieron de la tierra y se extendieron en todas direcciones, sellando el bosque de cedros por todos lados. Baba guardó silencio. No se resistió. Ni siquiera se enfureció. Él solo miraba fijamente a Enkidu. A diferencia de Gugalanna, domesticada por los dioses desde hacía mucho tiempo, Baba poseía una feroz personalidad. Como rey de las bestias demoníacas, en el pasado había considerado a Enkidu, quien vivía a su lado, como un pariente. Incluso cuando no tenía una forma fija, sino solo un cúmulo de barro divino que actuaba por instinto. Incluso cuando no tenía un yo, solo una conciencia primigenia no más clara que la de una bestia salvaje. Aquel momento no era este. Pero la naturaleza demoníaca de Baba era la terquedad hecha carne, no podía realmente volver sus garras contra Enkidu. Y aunque quisiera, no podría moverse bajo la estrella dorada y las cadenas. Y lo que es más importante, Enkidu no tenía intención de matarlo. Ella mostró misericordia, a diferencia del mito original. Entonces Baba solo suspiró. Parece que has encontrado el sentido de tu existencia. El significado de la existencia. Lou es el sentido de mi existencia. Enkidu respondió con una sonrisa radiante, su rostro resplandeciente con un brillo que ninguna arma debería haber poseído jamás. Su belleza era casi dolorosa. Su sonrisa fue recibida con otro suave suspiro. Te has extraviado, arma de los dioses, construcción divina de los dioses. La voz de Baba era ahora suave, como el viento que se desliza sobre la piedra de la montaña. Te has enamorado del Lou del que hablas. Eso es emoción humana. Un arma no la necesita. Amar. Enkidu hizo una pausa. Aturdido. Entonces lo vio. En lo profundo del bosque, rodeado de cadenas y enredaderas que se entrelazaban y extendían, una figura vaga y grácil se fue perfilando lentamente. Dirigió una mirada lejana a Enkidu, luego se giró y se desvaneció en la verde oscuridad. Recuerda devolverme la libertad más tarde. Las últimas palabras resonaron en el aire. Los obstáculos a las cadenas del cielo se disolvieron al instante. La muñeca de barro de los dioses, la doncella, sonrió aún con más brillo. Si es amor, que sea amor. Si estoy roto, que así sea. Si está rota significa que puedo quedarme con Rou, entonces no está tan mal. Ella se puso en contacto. Ella tomó el control del bosque de cedros. Y al mismo tiempo, comprendió el poder nacido de este choque entre el cielo y la tierra. Ha comenzado. Dentro de Uruk, todos alzaron la vista. No sabían qué hacían los tres reyes, pero lo sentían. Con su presencia, la catástrofe que amenazaba con acabar con el mundo se había detenido en seco. El rey había iniciado el contraataque. Frente al salón principal del Palacio Real, Rou, el único que quedaba, alzó la vista hacia la distancia. La sombra de la llave del cielo centelleaba en sus pupilas. Dentro de su cuerpo,
El poder de la cuña del cielo y las cadenas del cielo se entrelazaron, tal como antes. Pero esta vez, los lugares donde se encontraban Gilgamesh y Enkidu se habían convertido en mundos conceptuales completos. El lugar donde se encontraba Gilgamesh era un mundo. El toro del cielo era el cielo. El inframundo invasor era la tierra. El propio Gilgamesh era el nexo humano entre ellos. El lugar donde se encontraba Enkidu era también un mundo. El bosque de cedros de Umbaba era la tierra. La estrella dorada que caía era el cielo. Enkidu era la humana que estaba en el medio. Eran mundos conceptuales. 3 capas apiladas sobre 3 capas. Le infundieron a Rou un poder muy superior al que había demostrado la última vez. Un zumbido resonante se extendió por el aire. Ondulaciones doradas brotaron sobre la cabeza de Rou. La puerta de Babilonia, que representa a Gilgamesh, se desplegó en perfecta sincronía, y desde dentro de esas puertas, se extendieron innumerables cadenas, la manifestación de las cadenas del cielo. Casi al mismo tiempo, en lo más profundo del inframundo, el corazón de Ereshkigal se encendió. La llave del cielo que Rou había plantado en su interior floreció con una luz brillante. Las cadenas del cielo se extendieron a los 4 rincones. Se extendían hacia el cielo. Utilizar el mundo humano, en el que se encontraba Rou, como plataforma. Tomando como base el inframundo, donde se sentaba Ereshkigal. Como una flor que se abre de repente, los pétalos de la prosperidad se desplegaron para cubrir los cielos. Fue similar a la vez anterior, pero a una escala infinitamente mayor. Rou se encontraba en el centro de aquella flor, envuelto en un resplandor, como si él mismo se hubiera convertido en una llave. Se elevó hacia el cielo junto con la entidad floreciente. Su túnica ondeaba al viento. Su cabello negro ondeaba tras él. Las tenues luces de las miradas de los dioses se reunieron. Incluso ellos se sobresaltaron ante la repentina transformación. Utilizar a las bestias que habían enviado como peldaños. Sin embargo, seguían sin creer que Rou pudiera sacudir el plano en el que se encontraban. El cielo ilusorio. Un espacio virtual por encima de la dimensión de Mesopotamia, flotando fuera del mundo en el espacio de números imaginarios. Aunque se pudiera tocar, no se podía mover. Entonces los dioses quedaron asombrados. Pero tranquilo. Observaron cómo el hombre se elevaba hacia el cielo. Observaron cómo sus ojos les devolvían la mirada. Esa calma duró apenas un instante. Rou levantó la mano y señaló hacia arriba. Él habló. Dioses, ¿a dónde vais? Comillas, ¿a dónde vas? Comillas, ir. El eco se propagó a través de un vacío silencioso. Los rostros de los dioses cambiaron. Esa voz no había pasado por sus ojos. Lo oyeron directamente. En sus oídos. No, eso es falso. No pretenden entrar al cielo. No pretenden tocarlo en absoluto. El rostro anciano de Anu se volvió gélido. Bajo su barba gris, sus ojos de halcón se clavaron de nuevo en el mundo humano. Vio el concepto de mundo en Gilgamesh. Vio el concepto de mundo en Enkidu. Y lo vio en Rou. Enkidu como la tierra. Gilgamesh como el cielo. Rou como el mundo de la humanidad. 3 mundos superpuestos. Un ritual colosal construido capa a capa. El horror inundó el corazón del dios del cielo. Está obligando a los cielos a depender del mundo humano. Hacer que los cielos dependan del mundo humano. Al igual que Istarrin había sido influenciada por el recipiente Tosaka-Rin. Ese siempre había sido el plan de Rou. Abrió su túnica de par en par, extendiendo ambas manos. Las cadenas del cielo, que florecían en el firmamento, se volvieron aún más desenfrenadas, aún más descontroladas. Lo que estaba haciendo era desprestigiar a un dios. Convertir el cielo en humanidad. Para dar este último paso, cambiaría el cielo y la tierra. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.